Vamos a escuchar a Rodrigo Fuentes Guíñez, que viene de la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile. Y no sé si ya está ahí conectado. Rodrigo, cuando quieras. Buenas tardes a todos los presentes. Primero, ¿se oye bien? Sí, sí, se oye Y perfectamente. se ve, Se oye se bien. ve mi persona Se en ve la aplicación. perfectamente. Muy bien. Correcto. Bueno, antes que nada quiero manifestar mi agrado por estar en este congreso. En primer lugar, porque conozco a quienes son parte de la organización y he estado en esta hermosa ciudad de Alicante y en esta gran universidad que me ha acogido en más de una ocasión. Ahora estamos lejos en forma física, pero siempre en el espíritu. Y además, porque la temática me parece muy interesante, en el punto que plantea los desafíos del derecho civil para mejorar la situación que existe respecto de las personas con vulnerables o con discapacidad. Dicho eso, me voy a abocar ahora al tema de mi exposición. Parto con un planteamiento del problema y la motivación que surge de esto. En mi actividad como abogado he podido apreciar que las personas tienen un creciente interés por dejar arreglados sus temas patrimoniales y personales. Es bastante común que las personas quieran ver el lugar donde las van a enterrar o donde las van a cremar, así como esos temas, digamos, de posterior muerte. Pero también ha empezado a surgir la idea de arreglar las situaciones cuando ellos empiezan a darse cuenta que tienen distintos problemas de discapacidad. Esto es muy común y la solución en Chile es claramente insuficiente. Para decirlo en términos sencillos, desde el punto de vista legislativo nos encontramos en una situación similar a la que se encontraba España antes del año 2003, cuando empezó las primeras modificaciones o las modificaciones más importantes. Y básicamente esto se soluciona en mi país con que se otorga a una persona de confianza un mandato amplio, con amplias facultades para realizar también negocios de distinta naturaleza, con todos los riesgos que significa este mandato. A esto se añade de que hay en Chile, al igual que en España, un creciente aumento de la población mayor y también una ruptura de la familia tradicional. Me refiero por familia tradicional a aquella en que albergaba a los padres, los hijos y también a los abuelos cuando ya no podían estar independientes. Eso se ha ido eliminando poco a poco en nuestra sociedad. Creo que la generación actual es la última llamada generación sándwich, que se preocupa de los hijos y se preocupa de sus padres. Entonces, esto ha motivado un interés de parte de la doctrina chilena. Y aquí hay varios autores, me interesa destacar a Daniela Jarufe, que ha trabajado mucho el tema. ¿Y en qué sentido lo ha tratado? En primer lugar, atraer al derecho chileno o a los doctrinadores chilenos la situación de distintos países cómo ha enfrentado el problema. Entre ellos, sin lugar a dudas, España, ya con la modificación, sobre todo comentando la modificación que hubo a partir del año 2003 y recientemente, pero ya muy recientemente, la modificación del año 2021, la situación de Quebec, la situación de Francia y la situación también, algunas situaciones en el common law. Entonces ella parte relatando cómo se ha solucionado, dando, digamos, algunas ideas, análisis crítico y señalando que en Chile no hay nada en esta situación, digamos. Creo que ante este avance ya doctrinario, el paso que nos corresponde es por una doble vía. La primera es ya proponer al Congreso en Chile ir trabajando en una propuesta de modificación legal, viendo, digamos, los aciertos y también algunos desaciertos que pueda tener la legislación comparada. Y lo segundo es empezar a proponer un contrato civil que pueda satisfacer estas necesidades.
que sea lo suficientemente flexible para abarcar las diversas situaciones que en la sociedad chilena se presentan y que pueda estar preparado o estar acorde avisorando una futura reforma legal. ¿Y por qué plantear un contrato que en este momento a lo mejor no tiene el anclaje jurídico? Porque la contratación que se está realizando no puede ser más insuficiente. Y cualquier propuesta y modificación, aunque la legislación no nos acompañe del todo, va a ser un aporte y un avance. Partamos por recordar que en España y en otros países ya se ha aceptado lo que se conoce como mandato, apoderamiento o poder en modalidad de continuado subsistente o mandato preventivo, ¿no es cierto? Nosotros preferimos referirnos más que a mandato a un contrato de gestión de intereses de personas mayores. ¿Y por qué este cambio terminológico? A lo menos en nuestro derecho. Porque el término y contrato mandato por sí solo resulta insuficiente, en un doble sentido. En primer lugar, porque en todos los países, en España y en Chile, está el problema de deslindar o delimitar qué es mandato y qué es contrato de servicio, o hasta dónde qué comprende el mandato y dónde termina. Las diferencias conceptuales existen entre ambos países. En el caso de Chile, existe una doctrina dominante que dice que el mandato solo puede tener por objeto actos jurídicos. Algunos lo amplían un poco a decir que también puede tener por objeto negocios económicos, pero siempre que deban anclarse en negocios jurídicos. Pero en ningún caso ser actos materiales, porque en ese caso lo que corresponde es un servicio, es un contrato de servicio. Entonces, y claramente en este contrato lo que se pretende regular no es solamente la facultad para realizar negocios jurídicos, sino que también se pretende regular aspectos de la persona que dicen más relación con hechos materiales que con hechos jurídicos. En segundo lugar, porque el mandato, como está concebido en nuestro país o como se realiza en la práctica notarial, es un cúmulo de facultades, pero no delinea el sentido de estas facultades. O como diría De Castro, el propósito práctico de estas facultades. O al decir de la doctrina tradicional italiana, la función económica social que va a tener estas facultades. Entonces, el mandato por sí solo simplemente entrega facultades, pero sin decir para qué y con qué límites. En cambio, este contrato de gestión de intereses tiene que tener por finalidad señalar primero el objetivo o la finalidad para la cual se están dando estos contratos. Y al señalar el objetivo o la finalidad también se puede ir depurando las facultades, porque las facultades que comúnmente se otorgan en Chile en un mandato general son impresionantes y quizás muchas de ellas no sean necesarias en este contrato. Entonces, el primer elemento, el contenido del contrato sería señalar su objetivo, ¿para qué lo quiere? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que se quiere conseguir? En segundo lugar, la parte tendrá que decidir si hay una parte meramente patrimonial o hay una parte personal, ¿no es cierto? En la parte patrimonial, y esto va a depender de cada situación, va a tener que decidir cómo desea el mandante, estando en plena capacidad en este momento, que se administre en el futuro su patrimonio. Y aquí va a tener que decidir si a lo mejor simplemente va a ser una administración de mantención en que el mandatario va a recoger los frutos, por ejemplo, si hay instrumentos de inversión, simplemente recoger estos frutos, o va a tener la posibilidad de hacer cambios o modificaciones ante determinadas circunstancias. Existen distintos instrumentos de inversión, existen, por ejemplo, entre varios otros, las acciones, los fondos mutuos, los depósitos a plazo. Si va a poder cambiar esto y en qué condiciones. También, como señalan los bancos, si va a ser un inversionista conservador o un inversionista arriesgado. Tendrá que señalárselo al mandatario para saber en qué ámbito se mueve. En el caso de los inmuebles,
si desea que estos inmuebles se mantengan o que puedan ser enajenados en determinadas circunstancias. También, si las está destinando al arrendamiento y solamente es para que mantenga los frutos, si tiene que mantenerse en un arrendamiento tradicional, como el que todos conocemos, por años, o quizá en un arrendamiento turístico, aprovechando las nuevas aplicaciones y en la medida que la legislación lo permita, por supuesto. Ahora, en cuanto a, en tercer lugar, debe también, si quiere acordar su estilo de vida, cómo quiere él llevar su vida en los años siguientes, sobre todo cuando sus capacidades cognitivas vayan disminuyendo. Y aquí en Chile es importante precisar temas si la persona quiere seguir viviendo en su casa. ¿Qué tipo de apoyo quiere? ¿Requiere un apoyo asistencial en países en que todavía es posible conseguir a alguien que pueda prestar el servicio puertas adentro en la casa? ¿O un servicio externo? Y en su caso, llegado algún momento, si opta por irse a una residencia. ¿Y cuáles de las residencias que ofrece el mercado nacional? En cuarto lugar, podrá también indicar en este contrato cuáles son las finalidades respecto al tratamiento de salud que va a recibir en el futuro. Y podrá indicar con todas sus letras si él quiere un tratamiento total, por ejemplo, ante enfermedades catastróficas como el cáncer, y quiere someterse a los tratamientos de radio, quimio, inmunoterapia, o quizás, si la legislación lo permite y está en una etapa avanzada, decidir por la interrupción o la eutanasia, o por tratamientos paliativos. En quinto lugar, servirá también para decidir quién va a administrar. Obviamente, estos son contratos en que se conjuga la confianza hacia quien se le encarga y que el interés está mirado desde el punto de vista del mandante. Podrá decidir un solo administrador o una administración conjunta en la cual puede hacer conjuntamente o pueden ser varios administradores pero que efectúan distintos aspectos de este contrato de gestión. También podrá decidir el tema de los sustitutos, un sistema de control. Por ejemplo, puede encargarle a una persona, pero que debe informar previamente a otro familiar. Las causales de terminación, con las cuales ya carecería de confianza independiente y que den lugar a la caducidad de este contrato. También podrá abrirse este contrato mientras no se prohíba a personas jurídicas, y como no hay regulado en Chile, podrían ser personas jurídicas con o sin fines de lucro, y cuáles son los controles que establece. Y, finalmente, temas anexos. ¿Cuál va a ser la remuneración de estos administradores? También las responsabilidades que asuman. A lo mejor elevar el estándar de responsabilidad, sobre todo si es un tercero o es una persona jurídica, y esta lo acepta. Y también establecer una cláusula que la interpretación de este contrato, atendido su naturaleza, debe siempre considerar el interés del mandante. Ahora, ¿cuáles son los problemas que presenta redactar un contrato así en el derecho chileno? Bueno, como le dijimos, estamos jurídicamente en este aspecto, estamos en una época anterior al 2003 en España. Y había un autor que precisamente señalaba que en España un congreso de notarios se representaba cuál era el instrumento adecuado para solucionar estos problemas cuando no se había permitido la subsistencia del mandato preventivo ni se permitía la autotutela. Y ahí se señala, y en Chile Barcia establece un análisis más o menos parecido al de este congreso de notarios, y que todas las soluciones tienen su problema. El mandato porque va a terminar, las sociedades porque también establece muchas veces la legislación causal de incapacidad, causal de terminación por incapacidad, o porque incluso podría caer en figuras de simulación o fraude a la ley. Respecto a este contrato de gestión que va incorporado a un mandato, por supuesto que tiene tres problemas básicos. El primero es que la legislación chilena señala perentoriamente que el mandato termina por interdicción del mandante. El segundo es que no existe
autotutela, ni menos posibilidad de que este mandatario continúe como tutor. Y tercero, es que el sistema de incapacidad, aunque se ha avanzado en una ley de deficiencias mentales, para estos efectos sigue anclado en la visión de los códigos del siglo XIX, es decir, de la incapacidad total, y más bien dirigida a aspectos patrimoniales, pero sobre todo sin una debida graduación. Como dijimos, se ha realizado un importante trabajo doctrinario en parte de nuestros autores, pero se han frenado en una propuesta debido a los enclaves jurídicos que nos impiden avanzar como sucede actualmente en España. Pero como también ya señalamos, en mi opinión, que cualquier propuesta que signifique avanzar en este sentido es mejor que lo que tenemos. Y esto básicamente por tres razones. La primera es que, como ya lo decían los autores españoles antes de la reforma que permitía la subsistencia o el mandato preventivo, por incapacidad no necesariamente el mandato termina. La propia legislación del mandato señala numerosos supuestos en que, a pesar de que ha cooperado la causa de terminación como muerte o como revocación o como renuncia, en que el mandato no termina inmediatamente porque debe continuar, porque su interrupción abrupta significaría perjuicios para el mandante. Y por lo tanto, esto se puede aplicar perfectamente en situaciones en que cae en incapacidad. Además, porque podemos sostener, distinguiendo entre una incapacidad de hecho y una incapacidad declarada por sentencia judicial, que atendida a la interpretación literal de nuestro derecho, el mandato no termina por una incapacidad de hecho, sino que tiene que ser declarada judicialmente. Y esto tiene mucho de razón, porque si bien la sentencia puede ser declarativa y no constitutiva de la incapacidad, es la que da certeza sobre que la persona ha llegado a la incapacidad. Antes no se existe seguridad de que cumple el estándar de incapacidad para inhabilitar. En segundo lugar, porque el tenor literal no habla de incapacidad, habla de interdicción por incapacidad. Hago presente que la interdicción no está utilizada en la forma que se utilizó en el derecho español en su tiempo como una sanción o minusvaloración de la persona por determinadas conductas, sino que como declaración o sentencia que declara la interdicción, no es una pena. Y en este sentido, mientras no exista la sentencia de interdicción, la persona no se declara, el mandato no termina. Lo que tiene también correlato con la idea de que el contrato debe interpretarse en pos de los intereses del mandante. Y precisamente lo que debe interesar es que mientras no exista una interdicción, alguien tiene que seguir administrando. En cuanto a la imposibilidad de la autotutela, fuera de pensar que resulta contrario a la libre autonomía de la persona y un poco absurdo que una persona pueda disponer por testamento el tutor o el curador para sus hijos, incluso los hijos mayores que caen en demencia, pero no pueda disponer para sí mismo un tutor. O sea, se le considera apto para disponer un tutor para terceros, pero no para su propia persona. La idea sería la contraria, ¿no es cierto? Porque si yo me equivoco, me voy a equivocar con mi persona y no con la de otro sujeto. Bueno, pero el hecho es que la situación está como está. Y no podemos pensar en un nombramiento en este momento de un tutor por parte del propio afectado. Y por lo tanto, también entendemos que no podría continuar como tutor, que el mandato terminaría y que el tutor quedaría entregado, digamos, a la guarda que nosotros llamamos dativas, legales o judiciales. Pero de todas maneras sería importante colocar esta idea en el contrato. Primero, porque el contrato, el que estamos hablando, el que se tendría un sentido práctico en Chile, no es el preventivo, sino que el de continuidad o subsistencia. La persona empezaría cuando es plenamente capaz. La situación de incapacidad que es progresiva o discapacidad sería con el tiempo. Y en ese tiempo, es posible que el legislador cambie. Y esto ha sucedido en otras órbitas. Nosotros recordemos que el pacto comisorio que está implícito en la legislación y conocida entre nosotros como cláusula resolutoria tácita, existió en el antiguo derecho como una cláusula expresa.
y, como se dice por algunos, fue la práctica notarial francesa la que, de tanto incorporarla en los contratos, hizo que el legislador la incorporara en su legislación. Entonces, el legislador podría verse con una idea de que ya se está solucionando el problema desde el punto de vista de la contratación civil y tiene que darle cobijo a este problema. En segundo lugar, este contrato miraría cómo está la legislación más cercana a nosotros, la española, la francesa, y por lo tanto adaptaría este contrato a esta situación. O pedir que continúe como tutor la persona del administrador, o pedir por lo menos de que el tutor considere los intereses que ha puesto en este contrato cuando era plenamente capaz. Y es, para terminar, para finalizar esta idea, esta es la razón por la cual nosotros proponemos una base. ¿Por qué una base? No es un contrato redactado, ni es un contrato afinado. Es una invitación a reflexionar sobre un contrato que modifique lo ya existente entre nosotros, que es el clásico mandato general aplicable a toda situación y no pensado para estas condiciones en particular. Junto a ello, puede ser perfectamente lícito y recomendable que la doctrina vaya pensando en una modificación legal que proponga nuestro Congreso, donde vaya señalando lo mejor de las experiencias de los países que ya están avanzados en esta situación, para que al final del día ambas ideas y ambos esfuerzos se conjuguen en lo que a nosotros como ciencia jurídica nos interesa, es decir, solucionar problemas, porque nunca debemos olvidar que la nuestra es una razón práctica más que abstracta. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Rodrigo Fuentes, por su excelente intervención, donde nos ha explicado con todo lujo de detalles las necesidades legislativas que en este momento tiene Chile en cuanto a esa modificación legislativa, a esa proposición de un contrato de gestión de intereses de personas mayores específicamente, que por lo menos se aproxime a lo que nosotros tenemos en nuestra legislación a partir de la Ley de Protección Patrimonial a las personas con discapacidad. Es cierto que es necesaria, imprescindible, la posibilidad de la autotutela. No tiene mucho sentido que, como decía, pueda hacerlo en disposición testamentaria para un hijo o para un familiar cercano y no lo pueda hacer para esa previsión para el mismo. Es imprescindible que se respeten sus gustos y sus preferencias a la hora de las opciones o las decisiones que tengan que tomarse cuando él ya no tenga la capacidad suficiente para llevarlas a cabo. Por lo tanto, mi enhorabuena por su exposición tan clara, tan exhaustiva, y mi agradecimiento para que desde a mucha distancia, haya hecho el esfuerzo de estar, aunque sea virtualmente, con nosotros hoy aquí.